Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, una reunión. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a comentar que ya vamos atrasados. Solo una pregunta, vamos a ver, creo que era Stephanie, ¿estás allí? Stephanie Castellanos. Sí, Rick. Stephanie, ¿tú todavía no tienes acceso al aula directamente? No, Rick, no sé por qué no me deja entrar. ¿Te puedes comunicar con Alison para solventar ese problema? Porque a estas alturas sí ya todos deberíamos de tener acceso libre, porfis. Muy bien, Rick. Gracias. Bueno, compañeros, vamos a compartir aquí ya un documento. Hoy decidí no hacer una presentación, sino hacer un pequeño documentito resumiendo ya algunas partecitas del plan de investigación, porque eso nos va a servir mucho para nuestra tarea práctica. Recuérdense, compañeros, que de ahora en adelante nosotros vamos a estar viendo cuestiones teóricas, conceptuales, pero a la vez poniéndolo en práctica con el trabajo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Yo les platicaba en la última clase que yo consideraba que deberíamos de tener algún tema vinculado a la administración pública para aprovechar de mejor manera el trabajo que ya hicimos de las fichas. Entonces a mí se me ocurrió un tema que se pudiera relacionar de alguna manera, porque no quiero dejarlo tan libre, porque sería un poquito complejo revisar tanto plan distinto. Además, podríamos divagar mucho en algunos temas que ustedes planteen solitos, y porque de alguna manera cuando uno plantea un tema, que eso fue lo que vimos en la clase anterior, cuando uno plantea el tema, lo circunscribe a algo más específico. Entonces, también si ustedes lo hacen, corremos el riesgo de que el tema sea muy amplio y que no se delimite. Y a la hora de no delimitar, pues tenemos un programa exageradamente grande, un plan de investigación, perdón, exageradamente ambicioso, ¿verdad? Y que la magnitud, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? La magnitud rebasaría nuestras capacidades en cuanto a recursos, ¿verdad? Entonces, yo lo delimité con este tema, todavía puedo aceptar sugerencias si alguno tiene alguna, pero el tema que a mí se me ocurre es establecer los efectos negativos de la falta de recursos en la administración pública, específicamente, dicen el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para el Departamento de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, ya en este párrafo nosotros podemos ver algunas cuestiones muy específicas. Es decir, no vamos a evaluar la ausencia de recursos o la falta de recursos en todas las instituciones públicas, sino vamos a analizarlo específicamente en el Ministerio de Salud. Y ojo con lo que dice ahí, efectos negativos. Es decir, nosotros queremos saber qué sucede en la sociedad cuando hay escasez de recursos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y ojo con lo siguiente, yo estoy hablando de falta de recursos en la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud, no exclusivamente presupuestarios, ¿verdad? Y eso quiere decir efectos negativos de la falta de recursos, es decir, de la falta de personal, ¿verdad? De la falta de recursos económicos, de la falta de insumos, ¿verdad? Es decir, cuestiones que le sirven a los médicos para atender a las personas. Cuando incluso ausencia de recursos quiere decir no hay suficientes hospitales, ¿me entienden? Por eso dice falta de recursos en la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud, y lo vamos a hacer específicamente para el departamento de Guatemala. No vamos a realizar un estudio de toda
de todos los departamentos a nivel nacional, sino vamos a estudiar qué pasa o cuáles son esos efectos negativos que ocasiona la falta de recursos en el departamento de Guatemala. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna sugerencia respecto al tema que estoy planteando? Compañeros. En lo personal, no, gracias. ¿No? Ninguno. No, licenciado, está claro. No, Lick. Va. Entonces, yo les doy este tema hoy, colegas, porque la idea es que conforme nosotros vayamos avanzando en los contenidos de la clase de hoy y la clase de mañana y posiblemente la clase del día del otro lunes, porque ahorita, pues aquí 12, tentativamente recuérdense que nosotros tenemos la entrega de este plan de investigación, teníamos hasta el 12, pero vamos a ampliarlo originalmente para el 19. Si todavía necesitamos otros días, pues lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es la idea? Que en las clases de hoy, del día miércoles, del día lunes siguiente, nos estén sirviendo para alimentar nuestro plan de investigación. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Por favor, yo creo que ustedes ya saben quién es su grupo, ¿sí? Porque desde las fichas lo hicimos. Si hay un problema de organización o de que faltan personas o se fueron personas o qué sé yo, pueden platicarlo con Alison para que ella nos apoye. Pero originalmente ya tenemos grupo y la idea, compañeros, es que empiecen ustedes a trabajar conforme nosotros vayamos avanzando con los temas. Hoy todavía vamos a ver una parte conceptual de lo que es el plan de investigación, pero si se dan cuenta, colegas, hoy ya entramos a ver la estructura. Esta es la estructura, obviamente lo vamos a desarrollar. Y hoy vamos a ver, si nos da tiempo, ya algo práctico del planteamiento del problema, de la definición del problema, marco teórico, ¿verdad? Para ir construyendo nuestro plan de investigación. Ahorita ustedes ya tienen el tema, ¿de acuerdo? Entonces, compañeros, recuérdense que estamos en la fase indagatoria, ¿verdad? Del método científico, ¿sí? Y recuérdense una vez más, esto se los he dicho varias veces, pero no está de más recordárselos una vez más, que el instrumento que sale de esa fase indagatoria del método científico es el plan de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hoy vamos a ver el plan de investigación como un instrumento de la planificación y el diseño de la investigación. Recuérdense que lo hemos hablado varias veces. Ese plan de investigación nos sirve como un instrumento de planificación de las diferentes etapas que vamos a necesitar para hacer investigación científica, ¿verdad? Entonces dice acá, planificar y diseñar la investigación científica es un ejercicio intelectual del investigador, dice, que requiere el uso de un instrumento que le sirve de guía durante el proceso. ¿Cuál es ese instrumento? El plan de investigación, ¿verdad? Y dice que supone la realización de una serie de actividades para alcanzar los objetivos, debe preverse y organizarse de cierta manera lo que se consigue a través del plan de investigación. Es decir, el plan de investigación debe ser aquel instrumento que siempre carguemos debajo del brazo para poder ejecutar ya o desarrollar nuestra investigación per se. Y obviamente el plan de investigación lleva distintas partes, ¿no? Distintos pasos que tenemos que cumplir para poder realmente desarrollar una investigación científica, ¿sí? Entonces dice acá que es importante este instrumento porque permite varias cosas. Dentro de esas, permite determinar los objetivos de la investigación a realizar. Esto ya lo vamos a ver cómo en la práctica plantearlo, ¿sí? Pero los objetivos es hacia dónde queremos llegar con esta investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr con la investigación? Y cada uno de nosotros en la vida tiene algunos objetivos, ¿no? Y es similar en
en el plan de investigación. Si nosotros no tenemos claro el objetivo, por ejemplo, el objetivo profesional que nosotros tengamos en nuestras vidas, muy difícilmente lo logramos, porque si no tenemos el norte o el punto de llegada, es muy difícil orientar nuestras acciones a nivel personal hacia el cumplimiento de ese objetivo. Algo similar ocurre en el plan de investigación. Ahí nosotros planteamos hacia dónde queremos orientar esa investigación y qué es lo que queremos alcanzar. Si no tenemos eso claro dentro de nuestro plan de investigación, vamos a divagar científicamente por un montón de cosas y de conocimientos que al final no nos van a llevar a ese objetivo planteado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental en este instrumento de planificación que es el plan de investigación. Dice que también es importante porque nos permite, dice acá, establecer el procedimiento adecuado para realizar el trabajo. Esto también... Este plan de investigación nos permite establecer un procedimiento que nos lleva de la fase 1 hasta la fase que necesitemos, ¿de acuerdo? Para poder realizar un trabajo. Aquí mismo en el plan de investigación nos permite elaborar un cronograma de actividades y dice que también nos permite orientar las actividades en un mismo sentido y evaluar la investigación que se desee llevar a cabo para su aprobación o desaprobación. Es decir, esto es lo que a mí me va a servir en la parte práctica para poder evaluar si ustedes están orientando bien su investigación. Porque si nosotros no tenemos aprobado este plan de investigación, lo más seguro es que cuando ejecutemos la parte de las encuestas, las entrevistas y todo, pues va a estar mal planteado y el resultado, por lo tanto, va a estar mal planteado. Entonces, compañeros, por eso es tan importante que ustedes hagan su plan de investigación, que nosotros lo revisemos, porque si la planificación está mala, el desarrollo y el informe final también va a estar malo, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir a mí ver si ustedes están orientando bien su trabajo y están, de alguna manera, cumpliendo todos los pasos adecuados o correctos para cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, entrando ya a la parte práctica del plan de investigación, esta es la estructura que conforma el plan de investigación. Y ustedes lo van a tener allí, cada uno en su computadora para poder ir construyendo. Primero vamos a ver la sección preliminar, ¿sí? Luego el cuerpo principal y de último la sección de referencias. La sección de referencias. Entonces, si se dan cuenta, la estructura del plan tiene 3 secciones, ¿sí? Y cada una todavía subdesarrollada y algunas de ellas todavía más a detalle, lo vamos a ver más adelante. En la sección preliminar, bueno, es como la parte de forma, ¿verdad ustedes? El plan de investigación debe de llevar una carátula, el plan de investigación debe llevar una hoja de contenido, ¿verdad? Que es lo que coloquialmente nosotros llamamos como índice, y debe llevar una presentación, ¿de acuerdo? Es decir, una forma de introducir al lector a el tema que nosotros queremos investigar. Eso es como la parte primera de nuestro documento final, que es el plan de investigación. Luego nosotros entramos al cuerpo principal. Aquí en el cuerpo principal, obviamente, la misma palabra lo dice, es como la parte más importante, la parte medular de todo el plan de investigación. En el plan de investigación se contempla el planteamiento del problema, y esto es lo que les decía anteriormente. El planteamiento del problema es una partecita del cuerpo principal, pero a su vez el planteamiento del problema se subdivide por otros elementos. Y esos elementos son definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. ¿De acuerdo? Vamos a ver más adelante por qué, por ejemplo, el marco teórico forma parte del planteamiento del problema. Vamos a ver por qué las hipótesis también forman parte del planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Son, de alguna manera, partes distintas del plan de investigación,
pero que se contemplan dentro de este apartado del planteamiento del problema y más adelante vamos a explicar por qué. Luego está la formulación de los objetivos, ¿sí? Lógicamente vamos a entrar a ver cada una de las partes, pero para adelantarnos un poquito, la formulación de los objetivos va después del planteamiento del problema, porque lo primero, se recuerdan que yo les he dicho muchas veces que nosotros, para mí, el planteamiento del problema es la parte más importante del plan de investigación, porque al final es donde nosotros indagamos de manera preliminar qué es lo que está ocurriendo. Y así como nosotros conceptualicemos cuál es el problema, van a ser los objetivos que nosotros nos planteemos posteriormente. ¿De acuerdo? Luego está la justificación de la investigación, ¿verdad? Es decir, darle a conocer al lector las razones por las cuales es importante investigar al respecto, ¿sí? Eso lo vamos a ver también muy a detalle. Luego hay un bosquejo preliminar de temas. El bosquejo preliminar de temas, para irnos adelantando un poquito, eso lo vamos igual a ver a detalle. El bosquejo preliminar de temas es una forma de establecer los temas a nivel general ya en el informe final, ¿sí? Es una forma de presentar los resultados de la investigación, ¿de acuerdo? Es decir, no es una estructura del plan de investigación, sino es una estructura del informe final. La metodología, aquí se establece el tipo de metodología que nosotros vamos a utilizar para el plan de investigación. Cuando entremos a esa parte les voy a explicar los diferentes tipos de metodologías que existen. También conlleva la creación de un cronograma de actividades, ¿sí? Eso quiere decir que hay que establecer una temporalidad. No solo es establecer los pasos, ¿verdad, colegas? Sino, obviamente, establecer fechas. Porque si no, una planificación sin fechas, el riesgo que nosotros estamos corriendo es que se pueda extender de sobremanera el tiempo para llevar a cabo la investigación del tema que nosotros queremos hacer. Y eso es algo que no podemos nosotros correr el riesgo. Solo voy a quitar esto porque ya me está interrumpiendo. Y finalmente, un presupuesto de recursos, ¿de acuerdo? También vamos a ver la forma práctica de hacerlo. Y la última sección del plan de investigación es la bibliografía, ¿verdad? Y los anexos o apéndices. Compañeros, con estas 3 secciones se puede decir que nosotros tenemos desarrollado un plan de investigación que forma parte de una de las fases del método científico, ¿sí? Esta es la parte práctica o el instrumento científico que nos sirve para poder cumplir con esa fase indagadora del método científico, ¿de acuerdo? En estas pequeñas líneas se resume. Obviamente que nosotros tenemos que entrar a conocer cada una de ellas más a detalle para poder empezar a hacerlo, pero si se pueden dar cuenta, esto ya es bastante práctico porque ya nos dicen cómo se estructura el plan de investigación. Ya ahorita no es que nos olvidemos de la parte teórica, filosófica de todo el tema de la investigación, pero como les dije en la clase anterior, nosotros vimos anteriormente el qué o para qué, y este ya es el cómo lo hacemos, ¿sí? Hemos venido desde la parte filosófica de la necesidad que tiene el ser humano de conocer, de indagar la existencia o la razón de ser del ser humano, etcétera, etcétera. Hemos hablado de por qué la investigación se diferencia de la investigación científica. La principal característica es el método científico. El método científico consta de las 3 fases del método científico, que ya las sabemos. Y bueno, esta es la parte ya más específica del método científico, que es ya detallar cada uno de los instrumentos que nos sirven para poder hacer investigación científica e implementar el método científico en cualquier tema que nosotros querramos investigar, ¿de acuerdo? Entonces hoy, compañeros,
ya vamos a ver cómo se desarrolla el plan de investigación. No se preocupen por estar copiando, solo pongamos atención porque este documento yo se los voy a enviar por WhatsApp. Entonces, dice acá el desarrollo del plan de investigación. Aquí ya vamos a entrar a ver cada una de estas partes que yo señalé acá, ¿de acuerdo? Entonces dice, el ejercicio intelectual del investigador tiene dos componentes, uno abstracto y uno concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de ustedes, compañeros, tiene que tener esa capacidad intelectual y mental para poder desarrollar un plan de investigación. El abstracto dice que implica poner sus conocimientos de planificación y diseño de investigación a trabajar en nuestra mente para construir un proceso que permita obtener resultados útiles para los fines que fue planteada la investigación. Esto se puede decir, compañeros, que es una habilidad hasta cierto punto abstracta que nosotros tenemos que tener para planificar cosas, ¿de acuerdo? Y eso es algo que honestamente desde muy chiquitos nos orientan o nos enseñan a tener una planificación. Yo me recuerdo que cuando nosotros empezamos la clase de este curso, hablábamos de que desde muy chiquito nosotros planificamos, o incluso desde la mañana todos los días nosotros ya vamos construyendo nuestro día. Sabemos a qué hora nos vamos a levantar, sabemos qué vamos a hacer primero, a dónde vamos a ir. Si, por ejemplo, nosotros vamos primero a la oficina, bueno, ¿qué recursos necesitamos? Necesitamos el carro o el pasaje para el bus o el Transmetro, qué sé yo. O sea, hacemos toda una planificación día con día. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no la tenemos sistematizada o estructurada en algún documento, pero inconscientemente nosotros hacemos planificación todos los días. Y esa es una capacidad, por eso es abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto, compañeros? Es simple y sencillamente... Oiga, cuidado con tu micrófono. Estoy esperando. Oiga, nos escucha. Dale, claro, claro. Tenemos un claro ejemplo de las personas que solo se conectan y no ponen atención. Bueno, ya hasta me hizo perder el hilo de la presentación. Les decía entonces que es abstracto porque al final nosotros lo hacemos hasta de forma inconsciente, ¿va ustedes? Nosotros vamos planificando nuestro día a día y muchas veces sin pensarlo, ¿verdad? Y a eso se le llama ese componente abstracto dentro del método científico y dentro obviamente, del desarrollo del plan de investigación. Pero también hay un componente concreto, ¿verdad? Que se refiere precisamente, dice allí, a la producción del instrumento que se utilizará para guiar su investigación. Es decir, cada una de esas capacidades abstractas que nosotros tengamos de planificar y de diseñar la investigación en nuestra mente, lo tenemos que ir aterrizando a un documento práctico. Es lo que posiblemente nosotros, día con día, nosotros no lo hacemos. Aterrizar todo eso que nosotros lo tenemos en mente a una planificación ya documentada, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí la capacidad. Porque, dice acá, el desarrollo del plan de investigación es ese esfuerzo paralelo técnico-metodológico que tiene como resultado la construcción de cada una de las fases del plan. Ya entrando propiamente a los temas de del documento que nosotros tenemos que crear con esas capacidades abstractas y concretas, está el primer paso, el planteamiento del problema a investigar. Si se dan cuenta, compañeros, aquí nos estamos comiendo esta partecita de la sección preliminar, porque pues al final las carátulas, las hojas de contenido, la presentación o la introducción,
Pues eso varía mucho conforme a los gustos de cada persona, ¿verdad? Pero generalmente lo que una carátula tiene que identificar es la institución que uno representa, el nombre del investigador, el nombre del tema, etcétera, etcétera, como una portada, ¿no? La hoja del contenido, pues todo el mundo sabemos que es una forma de guiar al lector a ubicar los diferentes temas o diferentes partes de un documento, y la presentación es una breve introducción a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, por eso nosotros no lo vamos a desarrollar en esta oportunidad. Pero sí vamos a entrar directamente, entonces, compañeros, a esta parte que se llama el cuerpo principal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Y nos vamos nosotros entonces al planteamiento del problema a investigar. Dice allí que comprende la definición del problema, determinación del marco teórico y la hipótesis que se formula como tentativa solución. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros estamos viendo en resumen aquí. Planteamiento del problema conformado por definición del problema, marco teórico y formulación de hipótesis. ¿Está claro eso? Eso es bastante sencillo. Ahora lo importante es en qué consiste cada una de las cosas. Y para el efecto les hago yo aquí una pequeña rúbrica que dice que el autor, Raúl Rojas, dice que para plantear un problema significa reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales, dice, es concretarlo, destacando aquellos elementos y vínculos que la teoría y la práctica señalan como importantes para el estudio del mismo. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que estar basado en teorías y prácticas preexistentes que le dan sustento a esa investigación. Reducirlo en sus aspectos y relaciones fundamentales. Vamos a poner un ejemplo que yo les hacía hace un par de clases. Cuando una persona va a un hospital o a una clínica, para poder de alguna manera el médico recetar alguna medicina para calmar algún dolor para el paciente, es bien importante que el médico llegue a determinar a detalle y bien cuál es el problema que el paciente presenta. Porque la situación que puede ocurrir es que si el médico se adelanta de alguna manera a recetar ya un medicamento sin conocer adecuadamente el problema, capaz hasta se echa a la persona, ¿a ustedes? Pues algo similar es en la parte de la investigación científica en las áreas sociales. Si nosotros no investigamos y no reducimos a lo más detalladamente posible los problemas, lo más seguro es que cuando nosotros estemos planteando las distintas soluciones o la información indagada ya en la parte del desarrollo de la investigación, pues seguramente no va a pegar, ¿verdad ustedes? O las posibles soluciones no van a resolver el problema que nosotros planteamos. Y entonces ahí fallamos como investigadores. Entonces, la primera parte del planteamiento del problema ya dijimos que es la definición del problema. Y definir el problema, compañeros, significa especificarlo o determinarlo con la mayor precisión posible, ¿sí? Para que nosotros vayamos teniendo un poco de claridad en un ejemplo bastante sencillo, podemos irnos al ejemplo de la planta. Cuando nosotros vimos el video de aquel científico que tenía una situación que resolver, podemos ir relacionando un poquito esta parte teórica con cada uno de esos videos. Y dice, significa especificarlo y determinarlo con la mayor precisión posible. Y a su vez, entonces, la definición del problema se constituye con dos partes importantes: la especificación del problema y la delimitación del problema. La primera parte dice que consiste en determinar con claridad y precisión el tema y posibles subtemas que comprenderá el estudio, así como la identificación del punto de vista desde el cual se enfocará el problema. Compañeros, ¿qué es lo que sucede en la especificación? Nosotros lo que tenemos que hacer es indagar dentro de la bibliografía o las diferentes lecturas
preexistentes al respecto, determinar con claridad qué es lo que está sucediendo. Yo sé que les suena un poquito general la situación, pero lo vamos a ir viendo con ejemplos prácticos gracias a la tarea que nosotros tenemos. Si me regalan unos minutos, por favor, disculpen. Mis disculpas. Regresando al tema. En la especificación, compañeros, lo que nosotros tenemos que hacer es indagar de la manera más profunda posible cuestiones vinculadas al tema. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí les voy a agregar esta partecita. Aquí es en donde nosotros, compañeros, nos tenemos que hacer las preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Esto es fundamental e importante para iniciar nosotros a indagar sobre la temática que nos planteamos. ¿Qué es lo que aquí sucede? Nosotros nos adelantamos un poquito a la situación porque yo ya les planteé de alguna manera un tema ya específico. Pero generalmente cuando uno es investigador y uno quiere realizar una investigación sobre algo, uno no inicia con un tema, o sea, posiblemente a uno ni siquiera le digan cuál es la situación. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer son preguntas, cuestionamientos a nosotros mismos sobre lo que queremos saber. ¿Qué es lo que en realidad queremos saber, por ejemplo, con el tema que nosotros planteamos ahorita? El tema, recuérdense que es efectos negativos de la falta de recursos en la administración pública, específicamente en el Ministerio de Salud para el Departamento de Guatemala. Pero si nosotros vamos ya a la práctica y estamos siendo curiosos de alguna manera, en el planteamiento del problema, específicamente en la definición del problema y por lo tanto en la especificación, nos vamos a estar haciendo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué es el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su cobertura? Repercusiones de, por ejemplo, la corrupción en la administración pública. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a ir preguntando para poder indagar más sobre el tema? ¿Sí? Hacernos preguntas de investigación nos van a orientar a precisar el tema. ¿Sí? Y a eso se le llama especificación. Obviamente, compañeros, no se trata solo de dejar ahí establecidas las preguntas, sino se trata de irlas desarrollando, tratar de responder esas preguntas de forma preliminar. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el Ministerio de Salud Pública? ¿O qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Pues allí es donde a nosotros nos va a tocar crear un marco teórico, que eso es el siguiente paso, que ahora lo vamos a ver,
Y eso nos va a ir dando respuesta de las cosas que ya existen de alguna manera y que anteceden la investigación que nosotros queremos hacer. Luego está la delimitación del problema y dice ahí que se refiere a la determinación en tiempo y espacio, ¿verdad? Y se determina ese periodo histórico y el ámbito geográfico en el que se va a desarrollar la investigación. Si nosotros nos ponemos a analizar ya el texto que yo les planteé como tema, si nosotros vemos en cuestión de espacio, podríamos decir que ya lo tenemos delimitado. El espacio es el departamento de Guatemala, específicamente el municipio de Guatemala, incluso podríamos delimitarlo de mejor manera. Eso significa que cuando nosotros indaguemos, por ejemplo, cómo funcionan los hospitales en nuestro tema, nos vamos a ir a estudiar cómo funcionan los hospitales del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, ¿sí? El tiempo, si nosotros establecemos la temporalidad, podríamos establecer año 2000, del 2010 al 2020, o del 2020 al 2022, o al 2023, etcétera. Obviamente, compañeros, que entre más amplio sea esa temporalidad, más amplio sea el espacio y ese ámbito geográfico, pues obviamente más amplia va a ser la investigación, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros delimitemos. Delimitar esos aspectos nos ayudan a saber la magnitud del tema que nosotros estamos estudiando, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Yo estoy avanzando rápido en esto porque la idea es que yo les acompañe de forma práctica a hacer esta parte del plan de investigación. ¿No? No, Lick. Ok. Ahora vamos a ver un ejemplo ya de un plan de investigación para que se den una idea. El marco teórico. El marco teórico es el segundo elemento que forma parte del planteamiento del problema, ¿sí? Y con este es que nos vamos a quedar hoy, y nos quedaría pendiente de ver la parte de las hipótesis dentro del planteamiento del problema. Pero el marco teórico, compañeros, dice que se incluye dentro del planteamiento del problema porque nosotros necesitamos de esos conocimientos teóricos preexistentes para conocer el problema que está sucediendo, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una preinvestigación de los temas vinculados, porque obviamente las teorías nos van a ayudar a sustentar nuestra investigación y nos va a dar ciertos criterios para delimitarlo de mejor manera, ¿de acuerdo? Y existen diferentes niveles de marco teórico. El científico, que es todo aquel contenido de teorías, categorías, conceptos, leyes que afectan o que tienen de alguna manera alguna vinculación al problema que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y recordémonos qué son las teorías, son cuestiones comprobadas varias veces por un procedimiento científico y que ya se vuelve en algo recurrente, en algo que será así siempre. Ahí se convierte en una ley. También hay niveles de marco teórico a nivel empírico. Y recordémonos qué significa empírico. Empírico significa muy orientado a la cuestión práctica, a la experiencia, ¿sí? Entonces, hay información existente en reportes o informes. Acá dice fuentes secundarias, es decir, documentos o formas de recopilar información y que están documentadas, ¿de acuerdo? Contrario a la parte empírica primaria, que es toda aquella información que nosotros vamos y recopilamos
en el lugar en donde están ocurriendo las cosas, como por ejemplo mediante la observación y la entrevista. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Porque entonces, después de haber descrito todo esto, les quiero mostrar en la práctica cómo es este componente del plan de investigación. Solo lo voy a abrir. Entonces, la idea es que vayamos comparando un poquito el trabajo que tenemos que entregar. Vamos a ver, alguien levantó la manita. No. Se recuerdan que vimos que hay una sección preliminar, que es donde establecemos la carátula. La carátula que se establece en la facultad es de esta manera. Este ejercicio o este ejemplo del plan de investigación lo estoy tomando del año 2021 en la práctica del área común, ¿sí? ¿Y qué era lo que nosotros queríamos saber en ese momento? ¿Cuáles eran las expectativas de recuperación socioeconómica de esos efectos negativos que causó la pandemia, ¿sí? Y lo hicimos específicamente en el departamento de Guatemala. Es decir, nosotros como investigadores queríamos conocer esas expectativas de las personas a partir de todo lo que la pandemia ocasionó a nivel social y económico. Si se dan cuenta, aquí ya planteamos una temporalidad, planteamos en dónde lo queremos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una carátula común y corriente que en la facultad ya se establece pues una forma de hacerlo, pero eso es algo que al final puede cambiar y por eso no me detuve mucho en el tema. Aquí están los estudiantes quienes lo hicieron. Acá es el índice. Eso al final depende mucho de la estructuración del trabajo. Aquí una breve introducción y todo eso forma de esa parte de esa sección preliminar, ¿no? Recordemos que ahí está la carátula, la hoja de contenido y la presentación. Pero entrando a la parte sustantiva, digamos, del plan, aquí podemos ver que el primer paso es el planteamiento del problema a investigar. ¿Qué es lo que se hace acá? Una breve introducción, más o menos, de lo que nosotros estamos queriendo indagar. Dice, por ejemplo, ahí la situación económica ha sufrido diversos cambios debido a la pandemia del COVID-19, por lo que las familias del departamento de Guatemala han tenido que afrontar una situación difícil y se necesita conocer esas expectativas de recuperación socioeconómica. Acá es en donde nosotros tenemos se recordarán que yo les comentaba anteriormente que hay autores que colocan diferentes órdenes en el plan. Antes de quieto. Rocío, 20 minutos ya se fueron atrás. Ay, perdón. bueno, no tengas pena. Y acá en el marco teórico se está colocando antes de, como yo les había planteado, el
el cuerpo principal. Recordémonos que el planteamiento del problema estaba la definición del problema, el marco teórico y la formulación de hipótesis. Yo en lo personal considero que el marco teórico es lo primero, porque el marco teórico nos permite indagar sobre todas esas teorías preexistentes, todos esos elementos que ya existen y que nos van a servir como insumos para ir expulgando de alguna manera, por decirlo así, el tema que nosotros queremos estudiar. Entonces, si se dan cuenta, el marco teórico, y sí quiero aclararlo desde ahorita, el marco teórico no es un copy-paste de todo lo que encontremos en el internet o de todo lo que encontremos en los diferentes documentos que vayamos a recopilar. Recuérdense que el marco teórico entonces lo podemos obtener a partir de datos secundarios o de datos primarios. Datos secundarios, es decir, irnos a toda esa colección bibliográfica de cuestiones que constituyen los temas vinculados a al nuestro, al que queremos investigar, y también como marco teórico se pueden utilizar fuentes primarias, es decir, ir a donde está ocurriendo el fenómeno que queremos indagar y hacer algún ejercicio de observación o de análisis que nos permita pues establecer algunas condiciones dentro de ese marco teórico, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a utilizar información secundaria, ¿verdad? Es decir, vamos a buscar documentos e información. Generalmente ahora usamos pues el internet de aquellos temas que están vinculados al nuestro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, el marco teórico, y eso no está en la estructura que yo les mandé, porque obviamente cada uno de los temas que nosotros vayamos a investigar van a variar los subtemas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que queríamos estudiar los efectos negativos del COVID-19 en las familias guatemaltecas, específicamente en las del departamento de Guatemala, pues es importante que nosotros conozcamos algunas cuestiones vinculadas al COVID, por ejemplo, los antecedentes. ¿Cómo le hacemos nosotros como investigadores para conocer esos efectos negativos si ni siquiera sabemos todavía qué es el COVID? ¿Sí? Entonces, en ese momento se consideró importante conocer todos esos antecedentes y bueno, los compañeros que realizaron este documento se fueron a investigar qué se habla sobre el COVID en ese momento, ¿de acuerdo? Ahí se estableció cuándo ingresó la enfermedad a nuestro país y a nivel mundial, etcétera, etcétera. Cuáles son los síntomas, ¿sí? Y se encontraban algunos textos o algunas lecturas, generalmente en el internet, sobre cómo se manejó económicamente la pandemia en su momento. Y si se dan cuenta, entonces se establecen una serie de subtemas que son importantes de establecerlos dentro de un marco teórico que oriente mi investigación, que me brinde detalles preliminares sobre lo que nosotros queremos saber. Entonces, en el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar o el plan de investigación que nosotros vamos a desarrollar, pues me imagino, compañeros, que deberíamos de empezar a establecer, digamos, todo lo que conozcamos relacionado a la administración pública, por ejemplo. ¿Qué es la administración pública? ¿Cómo se conforma la administración pública? Las instituciones, ¿qué son las instituciones? ¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? Y si se dan cuenta, vamos desde lo general, que son los conocimientos generales que tenemos que tener sobre el tema, hasta lo más particular. Entonces, toda esta bibliografía, todo este texto que está puesto acá, son elementos que orientan nuestra investigación. Y que para el lector, o quien nos va a leer, o quien va a ilustrarse sobre nuestra investigación, va a sustentar el tema que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Entonces, todo este texto ayudó de alguna manera a orientar nuestra investigación de forma preliminar. Y luego nos vamos a los demás elementos que conforman el planteamiento del problema. Aquí sí nos estamos yendo entonces a la definición del problema. Repito, en el documento que yo les voy a enviar hoy, donde se resume la clase del día de hoy, primero está la definición del problema, luego el marco teórico y luego la formulación de las hipótesis. Pero eso porque
El curso está diseñado de esa manera, pero yo en lo personal, y es ahí donde hay que tener ciertos criterios, como investigadores yo prefiero colocar el marco teórico antes y luego definir el problema, porque el marco teórico me ayuda como investigador a mejorar esas capacidades concretas de las que hablábamos para establecer o desarrollar de mejor manera o definir de mejor manera nuestro problema. Porque si yo como investigador no me ilustro primero de los conceptos y de los temas vinculados al tema, valga la redundancia, pues posiblemente yo no llegue a plantear adecuadamente el problema. ¿Sí? Entonces dice acá, definición del problema. Si nos vamos a la especificación, si se dan cuenta aquí en la especificación, ya nos hacemos las preguntas generales y la pregunta general y las preguntas específicas. En el caso particular, ¿qué era lo que ellos querían saber? ¿Cuáles son las expectativas de desarrollo socioeconómico de las familias que habitan en el departamento de Guatemala para superar el impacto negativo que la pandemia del COVID-19 ha dejado en el ámbito social económico en el segundo semestre del 2021? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compañeros. Con base en el tema que yo les dejé el día de hoy, irnos haciendo la pregunta general, es decir, ¿qué es ese gran conocimiento que nosotros queremos adquirir? Y luego nosotros nos podemos hacer preguntas específicas, que esas preguntas específicas tienen que estar obviamente vinculadas al tema general. Es decir, cada una de estas preguntas específicas contribuyen a conocer la pregunta general. De eso se trata las preguntas específicas, que generalmente estas preguntas y esta pregunta general y estas preguntas específicas se van a transformar de cierta manera a los objetivos de investigación. ¿Sí? No sé si entienden esa parte o quedan dudas. Si nos vamos a las preguntas específicas de este ejemplo del COVID, dice cuáles son las condiciones de desempleo de las familias que habitan en el departamento de Guatemala, qué problemas sociales han enfrentado las familias que habitan en el departamento de Guatemala derivados del COVID, qué acciones han tomado las familias del departamento de Guatemala para contrarrestar el impacto negativo del COVID-19, etcétera, etcétera. Son cuestiones más a detalle de lo que queremos saber de un tema general, pero que al final los resultados o las respuestas de estas preguntas específicas contribuyen con la pregunta general, que todo el mundo quiere saber, o los que se plantearon este proceso de investigación, se plantearon que querían conocer las expectativas de desarrollo socioeconómico. Es decir, ¿cómo miran las familias guatemaltecas el escenario o el contexto en el cual viven respecto a la capacidad que tengan en el futuro de recuperarse económicamente y socialmente? ¿Sí? Más adelante lo vamos a poder ver, ellos lo establecen en cuestiones de salud, de economía, de empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí mismo se hacen algunas preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de desempleo? El desempleo es una situación o es una condición socioeconómica. Aquí lo plantean en, vamos a ver, no, aquí no está la parte de salud, pero también se podrían haber preguntado qué problemas de salud persisten en las familias guatemaltecas, por ejemplo, y eso contribuye también a conocer el tema general, que son las expectativas de desarrollo socioeconómico, etcétera. Entonces, hay que plantearse una pregunta general que esté basada en el tema que yo ya les definí y a partir de ahí asignamos algunas preguntas específicas, pero digamos que allí tienen que recurrir ustedes a su capacidad de ser curiosos, críticos, etcétera, para establecer cada una de ellas. ¿De acuerdo? Y en la delimitación del problema, si se dan cuenta, tenemos tres componentes: la unidad de análisis, la temporalidad y el ámbito geográfico. ¿Sí? En la unidad de análisis, ¿quiénes son objeto o qué es objeto de investigación? En este caso, la unidad de análisis que nosotros estamos estableciendo del problema, en el caso del COVID,
son las familias que habitan en el departamento de Guatemala. ¿Por qué? Porque el tema es conocer las expectativas que tienen esas personas sobre la recuperación socioeconómica, ¿sí? La temporalidad. Ahí estamos estableciendo, compañeros, que la investigación se realice en ese momento en el segundo semestre del año 2021. ¿Cuáles son las expectativas de recuperación socioeconómica que las familias guatemaltecas tienen, pero en el segundo semestre del 2021? Imagínense que nosotros ampliáramos esa temporalidad y establezcamos, queremos saber las expectativas de las familias del 2021 hasta el 2024, por ejemplo. El estudio todavía no estaría terminado, tendríamos que esperar a conocer las expectativas de las familias este año y el siguiente. Entonces, la temporalidad, la unidad de análisis y también el ámbito geográfico determina muchísimo la magnitud del proceso de investigación o del plan de investigación. Y el ámbito geográfico dice, bueno, en el caso que estamos nosotros analizando, se desarrolla directamente en el departamento de Guatemala y en los municipios que lo integran. Si nosotros hubiéramos definido que este estudio que nosotros estamos, o que les estoy presentando el ejemplo, que se hubiera realizado en el departamento de Petén, Quetzaltenango, etcétera, etcétera, hubiéramos tenido que ir a realizar las encuestas también para determinar esas expectativas de recuperación que tienen las personas allá. Entonces, si se dan cuenta, estos tres elementos en conjunto determinan la magnitud de la investigación. Y es bien importante determinarlo porque precisamente para eso sirve el plan de investigación, para determinar qué tan amplio y qué tan grande es el estudio que nosotros queremos realizar. Y obviamente, dependiendo de esa magnitud, serán también los recursos con los que vamos a requerir. Si nosotros vamos a hacer un levantamiento de información con algunas boletas de encuesta, por ejemplo, solo aquí a los municipios que integran el departamento de Guatemala, pues eso tiene ciertos costos. Pero si nosotros queremos desarrollar esa investigación también en Petén, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, en Totonicapán, etcétera, pues los costos definitivamente se van a elevar. Y para eso es que me sirve a mí el plan de investigación, para poder tomar en consideración todos esos factores que de alguna manera afectan la investigación que queremos llevar a cabo. ¿De acuerdo? Compañeros, mi sugerencia es entonces, la parte, recuérdense que quedamos pendientes de la hipótesis para terminar el planteamiento del problema, ¿sí? Como primer elemento fundamental del plan de investigación. Mi sugerencia es, yo les voy a enviar ahorita el documento, que vayamos ya construyendo nuestro plan de investigación. Vamos a ir viendo un poquito la parte conceptual y al mismo tiempo la parte práctica en algún ejemplo ya realizado, que va a seguir siendo obviamente, para que ustedes ya vayan desarrollando cada una de las partes del plan con el tema nuevo que les toca, el tema que les asigné. Y ahorita ya podrían ir construyendo posiblemente su marco teórico y especificando el problema, que es a partir de las preguntas de investigación que se vayan realizando. ¿Dudas? ¿Consultas hasta el momento? Adelante, Claudio. Sí, licenciado, con una consulta cuando hablaba del límite o de limitación del lugar y se refería a Guatemala, pero como igual en Guatemala hay otros municipios, sí podemos abordar a otro municipio, Amisco, Villanueva, o debe ser Guatemala ciudad. Yo creo que sí, porque recuérdense que, bueno, cuando nosotros terminemos de hacer este plan, nos toca la fase de recolectar información. Nosotros vamos a practicar construyendo una boleta. En esa boleta pues vamos a indagar varias cosas y les va a tocar a ustedes encuestar. Entonces me parece interesante que si hay personas que viven en el departamento pero en distintos municipios, pues tengamos de alguna manera la opinión de algunos pobladores de otros municipios.
Entonces, puede ser el departamento de Guatemala en general para poder abarcar más municipios. Gracias. Bueno. Bueno, si no hay más dudas, compañeros, entonces yo les mando eso y por favor vayamos organizándonos en grupos para poder ir avanzando en la construcción de nuestro plan de investigación. ¿Sí? Salvador, adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, una consulta con respecto a la problemática. Y bueno, más que todo, cuando definimos el tiempo, aquí estamos libres para escoger, vale, como son la falta de recursos. Pues sabemos que hay ciertas, como que en la historia de Guatemala, que hubieron falta de recursos tanto en la área de salud. Podemos escoger cualquier tiempo de lo que haya pasado en ese transcurrir del tiempo. Eso tampoco lo establecí yo en el tema, porque si no, digamos que ya empiezo yo a eliminar esa capacidad que tengan ustedes de establecerlo. Yo pensaría que la temporalidad la deberíamos de poner para un año específico. Ok. Gracias, licenciado. Bueno, 2023 es muy pronto, podríamos establecer el 2022. Yo creo que ya hay datos e información específica, pero eso sí lo podría dejar yo a discreción de cada uno de ustedes, establecer la temporalidad. Recomendación, no agarremos tantos años, porque entre más años agarremos, más complicada se vuelve la investigación. Si gustan, tomemos el 2022. Porque ahí nos va a tocar, por ejemplo, se me ocurre que como marco teórico podamos accesar a la página de información pública del Ministerio de Salud, por ejemplo, y descarguemos algún cuadro de la información presupuestaria, de cuánto presupuesto tenía el ministerio asignado para funcionamiento, por ejemplo. Entonces, analizar presupuestariamente un ministerio para un año específico es mucho más fácil que hacer un análisis comparativo de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podríamos establecerlo para el 2022. ¿Alguna otra consulta, compañeros? ¿El límite de páginas en el marco teórico, licenciado? Sí, en los lineamientos que les envié en la clase anterior vimos que máximo 30 páginas y mínimo 20, creo yo, del plan de investigación, si no estoy mal. Entonces yo creería que marco teórico no debería de sobrepasar un 25%, 30% del límite. Porque, repito, no es que copiemos y peguemos lo que encontremos, ¿verdad? Ustedes, sino en realidad seleccionar bien la información. Mi distinguido. Bueno, colegas, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Las notas.